Tuvimos una semana bastante complicada y empezamos una nueva semana y los futuros ya están a negativo. ¿Qué pasó esta semana? Terminamos con el S&P 500 en una caída del 3.28%, lo cual desde puntos máximos ha caído de 15.79%. El Nasdaq cerró la semana con un negativo 3.05%. Cayó menos que el S&P 500, pero equivale a una caída total desde el punto máximo de un 25.11%, lo cual sigue en mercado bajista. El Russell 2000 cayó 1.65%. Que las empresas pequeñas, el Russell 2000 es el representante de las empresas pequeñas, es el más barato de todos en cuestión a evaluación. Pero las empresas pequeñas, recordemos, muchas de ellas tienen menos predictibilidad de ingresos y tienen muchísimo menos dinero destinado de los grandes fondos por ser empresas pequeñas y por tener mucho menos liquidez. Y esas empresas han caído un 22.7% desde el punto máximo histórico. Podremos pasar a hablar acerca de lo que estuvo positivo. Y lo que estuvo positivo únicamente fue el sector de energía y los materiales básicos. El sector de energía aumentó en un 4% esta última semana. Pero los commodities, que era lo que se mencionaba, que salvaría a los inversionistas o que muchos lo usan como refugio, también han estado cayendo. El oro cayó un 0.62%, lo cual ha caído desde puntos máximos históricos un 14.97%. La plata esta semana cayó en menos 1%, lo cual desde puntos máximos es menos 28.41%. Los analistas, de hecho, también salen a degradar posiciones en las empresas, salen a decir que estas empresas van a tener un peor desempeño. Recordemos que esto siempre es así. Los analistas hablan de las empresas después de que reportan, porque cuando reportan tienen nueva información para poder valorar. Entonces no importa si se equivocan constantemente porque siempre van a seguir actualizando y van a decir que el error de su expectativa futura era porque no tenían considerados los datos actuales. Pero ahora que tienen los datos actuales ya pueden reestructurar su pronóstico financiero. Y estas empresas son Zoom, por ejemplo, que evidente cayó fuertemente las acciones después de que inclusive la empresa baja sus expectativas para este año y el crecimiento no está ni cerca de donde se esperaba. Twitter también ha sido degradada, también por el tema de la complicación de Elon Musk y Twitter. Netflix y DocuSign son otras dos empresas que han estado degradadas. Ahora quiero mencionar a Amazon. Y Amazon es una empresa sumamente interesante porque ha estado invirtiendo constantemente en este año. Un año en el que otras empresas están haciendo recortes o se han estado dejando de fijar en invertir o en distribuir capital por el tema tan complicado del mercado y la poca visibilidad que se tiene para este futuro a corto y mediano plazo. Pero Amazon no es el caso. Amazon anunció hace poco la compra de iRobot, esta empresa que hace las aspiradoras que dan la vuelta por tu casa, estos robots, el Roomba que es tan conocido, que limpian tu casa. Y esto es algo muy positivo porque recordemos que Amazon es dueño de Whole Foods, por ejemplo, y ellos con el ecosistema que tienen, pues ahora van a poder mapear tu casa. No solamente vas a tener el asistente de Amazon en tu casa, si lo quieres, Alexa, sino que también puedes tener el timbre de Amazon que tiene la cámara en tu casa. Y también puedes tener la Roomba que va a limpiar tus habitaciones, pero también va a medir tu casa y va a poder entender los espacios. Y esto es más información para el segmento de Amazon, mucho más información con la que ellos pueden tomar diferentes decisiones en diferentes geografías de diferentes personas y pueden decidir qué enseñarte o qué no enseñarte cuando estén tratando de ofrecerte productos. Ahora, esta compra de iRobot no es la única, también se suma inversiones enormes para Prime Video. Amazon sigue moviéndose y planean hacer la inversión más grande en la historia para una serie de televisión o para una serie de Prime Video, que va a ser Ring of Power, la serie más grande. Planean gastar $1,000 millones en esta serie. Ahora llegan a un acuerdo para que se les abastezca hidrógeno y es un trato similar como con el que tuvieron con Grubhub. ¿Por qué? Porque les dan derecho a comprar acciones, así como cuando ellos hicieron el trato con Grubhub, de que si le va bien a Grubhub, ellos van a tener derecho a comprar acciones en el futuro, tienen opciones. También lo van a hacer con este contrato de hidrógeno, a la empresa le van a poder comprar acciones. Eso es algo bastante interesante que Amazon ha estado haciendo a lo largo de estos últimos años. Se asocia con alguien y les dice, vamos a trabajar en esto en conjunto. Y si te va bien, yo voy a necesitar algo de tu equity. Si te va bien, yo voy a tener opción para comprar, para adquirir una parte de ti. Eso quiere decir que las inversiones y los tratos de Amazon también benefician a la empresa directamente, no solo en flujos de efectivo, sino en lo que son dueños, en activos financieros para la empresa. Algo bastante interesante que ha hecho Amazon y que le ha funcionado de manera excelente en este modelo. Ahora, los americanos que tienen ingresos mayores, y esto preocupa, los americanos que tienen la mayor cantidad de ingresos, según Bank of America, han estado reduciendo sus gastos en las tarjetas de crédito. Las expectativas que se tenían era que estas personas fueran de las últimas que comenzasen a disminuir sus gastos, pero no.
los datos que arrojan a Bank of America, que a Bank of America inclusive nos decía que veían muy saludables a los consumidores y con una psicología todavía saludable, aún y cuando los diferentes estudios de la Universidad de Michigan nos decía que el consumidor tenía un sentimiento bastante pesimista por sobre el mercado, pues las personas de altos ingresos han estado gastando mucho menos en experiencias y mucho menos en lujo los últimos 3 meses consecutivos. Lleva 3 meses cayendo el gasto en tarjetas de crédito de parte de este estudio de Bank of America, de parte de personas con ingresos elevados. Y esto va directamente relacionado con lo que mencionaba la Fed. La Fed, o más bien Jerome Powell, este viernes nos decía claramente que lo que iban a hacer y por lo que iban a luchar era para que no se quedara en la psicología del consumidor el tema inflacionario, y que actualmente comienza a quedarse en la mente del consumidor. El consumidor está dejando de gastar como lo estaba haciendo anteriormente. Ahora, es importante decir que esto todavía es poco significativo y es un indicador más que podemos considerar. No alarmante, es poco significativo todavía. 3 meses de contracción ligera que no van a impactar fuertemente por sobre los números de las empresas actualmente, ni de experiencias ni de lujos, pero es un segmento de la economía del cual ya entendemos y podemos abordar este tema, que están viéndose afectados psicológicamente para seguir consumiendo, por lo cual la Fed está actuando justo a tiempo, después de lo que deberían, pero ya lo están haciendo, están actuando a tiempo todavía para cuidar la psicología del consumidor, que anteriormente se creía que los primeros que se iban a ver afectados eran los de la clase media y lógicamente los de la clase baja ya iban a haber visto todos los problemas para antes de que esto entrara en la psicología de las personas de la clase media, pero nos damos cuenta que los que se están preparando antes son las personas de ingresos más elevados. Ahora, esto no necesariamente va a ser preocupante porque ya se está abordando este tema, pero sí, repito, hay que considerarlo. Y quiero cerrar este video por hablar acerca de los múltiplos y la predictibilidad de los ingresos de las empresas en las que estamos invirtiendo. Y este tema lo abordaba mucho Peter Lynch. Peter Lynch creía que si tu empresa tenía más de 25% de crecimiento y que tú podías prever que estos próximos años tendría más de 25% de crecimiento, pues tú fácilmente pudieras pagar un múltiplo por encima de 25. Un PER por encima de 25, sin pensar que es una empresa que estás pagando un sobreprecio. Pero el tema es cuando este crecimiento baja, porque el mercado va a castigar fuertemente la evaluación de esa empresa. En la que baja el crecimiento de la empresa, el mercado probablemente la evalúe aún por debajo de lo que debería. Entonces, si tú tenías las acciones desde antes y caen cuando deja de crecer la empresa, tú podrías ver una oportunidad de compra. Pero si tú ya tenías esas acciones, pues vas a ver un periodo de tiempo en el que el mercado está ajustando y está tratando de volver a ver la predictibilidad de esos ingresos, y en eso que tú tengas las acciones, pues va a ser un costo de oportunidad que vas a tener ahí y que vas a tener que tener paciencia. Y ahora, si retorna este crecimiento, tú te puedes ver premiado porque el mercado podría ver que la predictibilidad regresa y tú vas a ver ese múltiplo, en lugar de caer de 30 a 20, lo vas a volver a ver subir a 30 una vez más. Y probablemente a ese múltiplo de 30 la empresa ya haya tenido algo de crecimiento en lo que regrese ese múltiplo, por lo cual tú te verías beneficiado de una gran manera. Pero este tema vuelve y se empieza a hablar de Nvidia, de Intel, de AMD. Y Intel es un caso específico porque es una empresa que se le está tratando de dar la vuelta, que se está trabajando con diferentes empresas, que está también tratando de trabajar con el gobierno. Entonces es un caso específico. Pero Nvidia y AMD, que no se ve dónde se normalicen todavía los márgenes. Amazon, por ejemplo, que tiene un múltiplo elevado, pero ha tenido una ligera compresión. O Meta, que Meta es el caso que no se sabe dónde se va a normalizar el crecimiento, si es que va a retornar o va a regresar a crecer a los ritmos que anteriormente creía. Todas estas empresas, de retornar crecimiento y de justificarse crecimientos a largo plazo de por encima del 20%, pueden ver sus múltiplos beneficiarse fuertemente. Y uno de los casos que estaba viendo es Apple. Me han preguntado mucho de Apple y lo que piensan los analistas es que Apple va por primera vez en los últimos años fallar en expectativas, en ventas de los diferentes productos, de iPhone y diferentes cosas. Ahora, esto ha pasado siempre. De Apple siempre se ha dudado y Apple ha estado superando expectativas constantemente, algo por lo cual está cotizando donde está y tiene la evaluación que se merece. Apple es una enorme empresa, una gran empresa. El tema es ver y poner atención. ¿Qué tipo de empresas tienes en tu portafolio? Y si es una empresa que está comprobando que sí tiene crecimiento, probablemente te vayas a ver premiado por el mercado porque ese múltiplo va a subir. Pero si el caso es como Apple y Apple efectivamente cumple con expectativas, pues te puedes esperar que ya tienes una buena empresa a una evaluación adecuada. Pero si Apple falla expectativas, te puedes empezar a cuestionar dónde es que se va a normalizar ese crecimiento, porque podrías ver que el múltiplo de Apple disminuya. Ahora, la evaluación se podría alcanzar en los próximos trimestres
cuando los ingresos de Apple justifiquen el subir. No necesariamente tiene que cotizar Apple a un PER de 25, un PER de 27, mientras suban las utilidades. Si el PER baja a 24, tú podrías ver en un corto plazo recuperar el dinero en estas acciones. El tema nada más es ese, el ver y entender dónde es que se va a normalizar el crecimiento, dónde es que va a estar ese crecimiento, porque ese crecimiento es lo que va a demandar la evaluación del mercado, qué múltiplo está dispuesto a pagar del mercado. Así como si Facebook vuelve a decepcionar, aun y cuando ese PER ya está en 14, podría volver a verse golpeado y podría volver a disminuir. Pero de cumplir expectativas, de que Facebook cumple expectativas, podría subir ese PER. Mismo caso para Amazon y posiblemente para Nvidia, de que vuelvan a demostrar que van a mantener ese crecimiento con excelentes márgenes, pues podría ser otra vez que se vuelva a ver beneficiada y que vuelva a cotizar más elevado de lo que ya cotizan. Pero mismo caso al revés, si Nvidia vuelve a decepcionar y la predictibilidad no va a estar ahí, se puede volver a ver golpeada y puede ser oportunidad de compra, pero también puede ser un costo de oportunidad para las personas que ya tienen acciones. Entonces nada más es voltear a ver tus empresas, es decir, a qué evaluación está cotizando. Y es posible o es probable que regrese la predictibilidad de sus ingresos, porque si sí lo es, puedes tener una gran oportunidad en cartera. Pero si tienes la duda de que vayan a caer sus ingresos constantemente por los próximos trimestres, pues podrías ver lo que Peter Lynch llamaba un costo de oportunidad y ponerte a pensar, ¿dónde es que va a estar mejor mi dinero para los próximos 5 años? Porque pensar para los próximos 3 trimestres, para el próximo año, no sirve de nada. El tema es ver la predictibilidad a largo plazo. Por eso, si tienes acciones de Meta, no es ver qué pasa este trimestre, sino ver cómo se desarrolla el negocio en estos próximos trimestres, varios trimestres. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.